Una semana después de Halloween, el trío se encontró aislado en una habitación. Había sido su único tiempo libre entre sus clubes, clases y castigos, en el que los tres podían reunirse. Harry se recostó en el mullido y transfigurado sofá, pasándose la mano por el pelo. Ron, tu plan fue brillante. No puedo creer que los Black tuvieran una semana más de castigo. Nos costó todos esos cortes y moretones y una conmoción cerebral. Bueno, si no tuviéramos ninguno, nos habrían castigado con lo mismo que con castigo. Y lo más importante, esos tres ahora saben que nuestra habilidad en los duelos es superior a la suya y que solo nos dieron golpes porque se lo permitimos. Nos vengamos y nos tienen miedo, dijo Ron con una sonrisa burlona mientras garabateaba algunas notas en su cuaderno. Pero, ¿qué demonios, Harry? ¿Por qué dejaste que Orión te estrellara contra la pared? Fue un accidente. Bajé la guardia porque no pensé que Orión me atacaría delante de un profesor. Tus duelos han estado por todos lados. Bueno, sí, mis habilidades de lucha son para sobrevivir en situaciones de muerte o detener rápidamente a sospechosos, no para duelos en el patio de recreo. Prefiero contenerme demasiado antes que herir gravemente a alguien. Lo entiendo, amigo. Nunca perdí el instinto. Casi le arranco la cabeza a Félix la semana pasada cuando me despertó. Todavía tengo mi mochila llena de lo esencial. De hecho, más que cuando nos fugamos en séptimo año, añadió Hermione a sus confesiones. Ninguno de ellos superó su año de fuga. Después de unos momentos de silencio, Harry preguntó. Lo que no puedo entender es cómo sabes que los Black nos desafiarían, Ron. Ah, Lucrecia me lo contó. Al parecer, Orión intentaba que toda la familia se peleara. Hermione tarareó en señal de agradecimiento. Dale las gracias. Por suerte, tuve tiempo suficiente para preparar pociones para el dolor y bálsamos para los moretones. No puedo creer que Madame Rusk no nos diera ninguno. Tenía razón. Nunca aprenderás la lección si el dolor desaparece en cuestión de segundos. Harry resopló. Cierto, sanador Watson. Como si hubiéramos elegido que nos emboscaran. Oye, lo digo por los demás. No quiero ayudar a los imbéciles que se baten en duelo pensando que podré arreglarlo todo. Mira a Madame Pomfrey, tuvo que lidiar con Malfoy durante 7 años. Cierto. ¿Crees que podría ser sanador, Ron? Preguntó Hermione. Alguien tiene que mantenerlos con vida. Hermione, tú evitarás que nos expulsen, y Harry, tú puedes evitar que nos convirtamos en magos aburridos. Me parece justo, replicó Ron con picardía. A principios de diciembre, cuando la nieve fresca cubría el terreno y Ravenclaw perdió ante Gryffindor, Harry había tomado una decisión horrible. Un hermoso búho leonado descendió en picado y dejó caer un sobre en las gachas de Abraxas. Harry, ¿es difícil contactar con tu tío? Mamá dice que le envió varias invitaciones para nuestro baile de Navidad y no ha respondido, dijo Abraxas al terminar de leer la carta. No es muy bueno correspondiendo a personas que no son de su familia, dijo Harry rápidamente en el acto. Ah, mi abuelo es muy parecido. Solo contesta las cartas de mamá. Entonces, ¿vienes a nuestro baile? No creo que podamos salir del recinto si nos quedamos aquí de vacaciones. Harry esperaba que pudieran evitar ir al baile. El baile de Navidad de su cuarto año fue un desastre y Harry no quería saber qué pasaría en un baile solo con sangre pura. Abraxas pareció perplejo ante el comentario de Harry. ¿No vas a casa para Yule? El tío Helios estará en el Amazonas hasta la primavera. Bueno, ven a pasar las vacaciones con mi familia. Trae a Watson y a la señorita Grimson. No queríamos imponer, menuda tontería. Tom viene a casa conmigo cada Navidad. Y mamá te exige que vayas al baile. Quiere volver a verte. Antes de que Harry pudiera escabullirse, Ridley apareció de detrás del periódico. No te acompañaré a casa este año, Abraxas. Necesito tiempo para repasar los timo. El rostro de Abraxas se ensombreció mientras la mente de Harry daba vueltas. Los diarios de Abraxas mencionaban que Ridley encontró la cámara durante las vacaciones de Navidad y que Myrtle murió a finales de enero. Necesitaban retrasar la creación del primer Horrocrux de Ridley, lo que significaba que el trío se alojaría en la mansión Malfoy con Ridley. Suenas igual que Hermione, señor. Ridley. Pasará todo el recreo en la biblioteca, y con suerte la sacaremos a comer y probablemente nunca la veremos, ¿sabes qué, Abraxas? Si consigo que el tío Helios esté de acuerdo, nos encantaría acompañarte en el recreo. Creo que deberías hacer lo mismo, señor. Ridley. Los descansos son buenos para estudiar. Salazar, Tom, saben que necesitan un descanso. Y saben que la biblioteca Malfoy es extensa y tiene obras que Hogwarts no tiene.
Por favor, Tom. Imagina las conexiones que pueden hacer en el baile. Ridley suspiró ante la súplica de Abraxas. Quería quedarse durante las vacaciones para tener la libertad de buscar la habitación oculta de Salazar. Sin embargo, la biblioteca de los Malfoy era tentadora, sobre todo por su selección de artes oscuras. Y podría aprender más sobre el trío transferido. Aceptó enseguida. Cuando Ron finalmente llegó a la mesa del desayuno, Harry le informó que irían a casa de los Malfoy para las vacaciones de Navidad y asistirían a su baile. Ron solo dijo, de acuerdo, pero yo mismo elijo mi túnica. Por otro lado, tomó una hora, la promesa de 2 libros nuevos y una larga lista de ingredientes de pociones que buscar durante sus escapadas al bosque prohibido para lograr que Hermione aceptara ir a casa de los Malfoy. 2 semanas después, Harry se encontraba compartiendo compartimento con Ron, Hermione, Abraxas y Ridley. Durante la mayor parte del viaje, Hermione y Ridley se dedicaron a repasar mientras los otros 3 jugaban a los snaps explosivos. Al bajar del tren, el grupo fue recibido por los padres de Abraxas. Lady Malfoy se abalanzó sobre su hijo, llenándolo de besos y envolviéndolo en un fuerte abrazo. Cuando pasó a abrazar a Ridley, Lord Malfoy le dio una palmada en el hombro a Abraxas y le dedicó una cálida sonrisa. Me alegra verte, hijo. Veo que trajiste al señor. Ridley de nuevo. Me alegra verte, jovencito. Espero que sigas batiendo récords escolares. Lo soy, Lord Malfoy, no gracias al tiempo pasado bajo su tutela y en su biblioteca. Lord Malfoy soltó una risita. Tus palabras reconfortan el corazón de un anciano. Abraxas, preséntame a tus nuevos amigos. Abraxas presentó al trío y cuando llegó a Harry, Lord Malfoy lo interrumpió. ¿Por casualidad eres un Potter? No señor. Soy Harry Powers. ¿Ah, sí? Abraxas te menciona a menudo en sus cartas. Eres el amigo que va al bosque con mi hijo. Cuando Harry palideció, Lord Malfoy soltó una risita profunda. No se preocupe, señor. Powers, no es romper las reglas a menos que lo pillen. Harry estaba completamente confundido por los Malfoy. Esperaba que se parecieran más a Lucius y Narcisa, no tan cariñosos como los Weasley. Harry esperaba que no hubiera más sorpresas durante el descanso. Hermione se había despertado temprano para empezar a leer en la biblioteca Malfoy. Era lo suficientemente temprano como para que Harry y Ron aún estuvieran durmiendo y no pudieran molestarla. Al entrar en la enorme biblioteca, Hermione se sorprendió al ver que ya había alguien allí. Lady Malfoy estaba sentada en uno de los mullidos sillones con un libro en una mano y una taza de té en la otra. Cuando Hermione emitió un pequeño chillido de sorpresa, Lady Malfoy levantó la vista de su libro con una sonrisa. Buenos días, Hermione. ¿Dormiste bien? Lo hice, tu cama de invitados es muy cómoda, dijo Hermione mientras tomaba la silla junto a las otras mujeres. Intentamos consentir a nuestros invitados. ¿Cómo van tus clases? Oh, los estoy disfrutando muchísimo. Es un verdadero regalo aprender de algunas de las mentes más brillantes. ¿Disfrutas de cada clase? Sonrió con sorna sobre su té ante la confusión de Hermione. Bueno, algunas madres se han estado quejando de una delincuente en la clase de estudios de la mujer de 5º año. Disfruto cada clase que tomo, pero no considero estudios de la mujer como una clase real, dijo Hermione con una burla. La señora Malfoy arqueó una ceja con picardía ante la declaración, antes de esbozar una sonrisa maliciosa. ¿Qué te parece si unimos fuerzas y abolimos esa horrible clase? ¿Por qué siento que tienes motivos alternativos a los de esa clase? Además de fastidiar al patriarcado. Arruinarle la vida a Rowle. Ella y yo éramos rivales en la escuela, y nunca pierde la oportunidad de hacer comentarios sarcásticos sobre mi familia. Como si tuviera algo de qué enorgullecerse. Durante el resto de la mañana, las 2 brujas planearon sus movimientos. Era un plan de 3 partes. Presionar a la junta, provocar un motín en la clase y hacerle la vida imposible a Rowle. Además de seguir burlándose de las tareas y deberes, debía convencer a otros estudiantes para que se unieran a ella. Una vez que suficientes brujas se unieran, aunque le doliera el corazón a Hermione, un golpe masivo en forma de faltas a clase sería el siguiente paso. Mientras Hermione formaba una resistencia en la escuela, Lady Malfoy reuniría a aliados en el exterior para ejercer presión fiscal, política y, si era necesario, chantajear a la Junta. Y mientras la rebelión se gestaba, la vida de Rowle se volvería miserable y, si lograban usarla como ejemplo, nadie tendría el valor de aceptar la cátedra una vez que Rowle renunciara. Nadie culparía a los hombres de la casa cuando se alejaron rápidamente de la biblioteca cuando escucharon el crujido enloquecido de las 2 brujas en el interior.
Mientras la familia Malfoy hacía sus compras navideñas, Harry observó a la multitud, preguntándose si el bullicio del callejón Diagon se debía a las fiestas o a algo más. Había un escenario en el centro, y alguien estaba en el podio hablando. Sin embargo, estaban demasiado lejos. Hermione lo agarró del brazo con fuerza. Su cuerpo estaba rígido de miedo. Harry, eso es una manifestación pro-muggles. No creo que los Malfoy vayan a hacer nada, Hermione. No puedo creer que lo haya olvidado. Los fanáticos de Grindelwald los atacan hoy. Tenemos que salir. Hermione fue interrumpida por la explosión del escenario y la multitud entró en pánico. Tenemos que ayudarlos, gritó Harry. Niños, tenemos que salir de aquí, ir al punto de las apariciones. Cariño, hay protecciones antiapariciones activadas. Maldita sea. Hermione, ve con los Malfoy y Ridley y atrincheraos en una tienda. Agarrad a todas las familias que veáis. Intentad usar la red Flu y contactad con los Aurores. No os dejaremos atrás, niños. Tenemos que ayudarlos. Gritó Harry. Estás bajo mi cuidado. No permitiré que te pase nada malo. Lady Malfoy y Harry se miraron fijamente, demasiado tercos para ceder. Hemos luchado en una guerra. Querido, contacta a los Aurores. Saca a Braxas de aquí. Luego se volvió hacia los dos niños más testarudos que jamás había conocido. Yo los protegeré. No permitiré que les pase nada malo. Harry sonrió ante las palabras de Lady Malfoy. Hermione asintió y acompañó a los Malfoy. Tom intentó quedarse atrás, pero Hermione lo arrastró por los faldones. Harry, tú y yo vamos a asegurar la zona. Protocolos de Auror. Hechizos no letales, déjalos inconscientes. Harry observó a la multitud, buscando a los asaltantes. Estaban dispersos entre la gente, pero la mayoría de sus hechizos parecían apuntar al escenario. El asaltante más cercano tenía dos magos rodeándolo, lanzando hechizos a cualquiera que intentara acercarse. Harry se los señaló a Ron. Creo que ese es su líder y su guardia de honor. Ron asintió. Si eliminan a su rey, el resto caerá. El dúo se dirigió hacia el caos con Lady Malfoy pisándoles los talones. Durante su año de entrenamiento como aurores, el dúo había aprendido la mejor manera de trabajar juntos. Ron era lento para reaccionar, esperando a que sus oponentes hicieran un movimiento para analizarlo. Mientras tanto, los instintos de Harry entraban en acción de inmediato. Derribaba enemigos y protegía a Ron mientras planeaba. Y una vez que Ron lograba un plan, los resultados siempre eran la menor cantidad de bajas y las mejores tasas de captura del departamento. Y esto sigue siendo cierto incluso ahora. Después de que Harry aturdiera a su segundo enemigo, Ron señaló a un hombre corpulento cerca del escenario para eliminarlo. Y cuando Harry lo derribó con un hechizo aturdidor, quedó clara la estrategia de Ron. Se trataba de convertirse en el objetivo principal. La mayoría de los fanáticos, incluyendo al rey y su guardia de honor, volvieron sus miradas y varitas hacia el dúo. Y Harry estaba tan contento de que Lady Malfoy los protegiera. Porque en cuanto Harry parpadeó, una avalancha de hechizos les fue lanzada. Lady Malfoy levantó un escudo amarillo brillante que Harry nunca había visto. El escudo pareció absorber los hechizos en lugar de desviarlos. Cuando el escudo cayó, una onda expansiva se liberó en dirección al enemigo, derribándolos. Harry y Ron aprovecharon su mala suerte lanzando hechizos neutralizadores. Ron abatió rápidamente a los esbirros, mientras Harry apuntaba con su varita al rey y a la guardia de honor. Harry derribó rápidamente al primero con un aturdidor, mientras lanzaba la maldición que intentaba con la lengua a otro. Sin embargo, el rey y el resto de la guardia de honor recuperaron el equilibrio y reanudaron el intercambio de hechizos con Harry. Lady Malfoy bloqueó algunos que Harry habría tenido que esquivar para esquivar, pero en general, Harry se mantuvo firme. Unos cuantos Expelliarmus y conjuros de zancadilla bien sincronizados le dieron suficientes oportunidades para derribar definitivamente al rey. Ron tenía razón. Cuando cayó el rey, los fanáticos restantes derribaron las barreras antiapariciones y desaparecieron. Justo cuando los aurores empezaron a salir en masa de los edificios vecinos. Chicos, dejémoslo para que los aurores hagan su trabajo. Creo que veo a un sanador por ahí. Lo siguiente que Harry supo fue que él y Ron estaban siendo conducidos hacia un grupo de magos vestidos con túnicas de San Mungo. Harry intentó asegurarle a Lady Malfoy que solo tenía pequeños rasguños, pero ella no quiso ni oír hablar del tema. Después de que ambos niños sanaron, Lady Malfoy intentó escoltarlos. ¿Te importaría quedarnos aquí un rato? He estado aprendiendo mucho con la sanadora de Hogwarts y podría ayudar a las medibrujas al menos con lo básico. Si les parece bien.
preguntó Ron, dirigiéndose directamente a la medibruja más cercana, quien asintió con entusiasmo. Lady Malfoy consideró la petición brevemente. Puedes, pero en cuanto termines, nos vamos. Quiero ir a ver a mi esposo y a mi hijo lo antes posible. Tras múltiples entrevistas con los aurores, Ron curando a varios transeúntes y Lady Malfoy amenazando a 2 periodistas, el trío regresó por la Red Floo a la mansión Malfoy. Al aterrizar en la sala de recepción, Lady Malfoy salió volando de la chimenea para abrazar a su hijo y a su esposo, revisándolos por si tenían alguna herida. Cariño, estamos bien. Ninguno de nosotros vio la pelea. Nos atrincheramos en la tienda mientras, niña, ¿cuál fue el hechizo que usaste? Encantamiento Patronus, señor, respondió Hermione. Ah, sí, envió una nutria etérea al jefe Auror para informarle del ataque antes de que volviéramos por la Red Floo, explicó Lord Malfoy para calmar a su frenética esposa. Ahora, dime qué pasó con ustedes 3. ¿Y por qué pensaron que era buena idea quedarse a luchar? Los chicos tragaron saliva mientras Lady Malfoy contaba a su familia lo ocurrido en el callejón Diagon. Por cada elogio que les dedicaba, recibían una rápida reprimenda. Al final, Ron y Harry estaban castigados hasta Navidad, Hermione iba a enseñarles a los Malfoy y a Ridley el encantamiento Patronus, y los 5 estudiantes de Hogwarts iban a aprender el encantamiento escudo que Lady Malfoy usaba. Ron abrió un paquete blando, cuidadosamente envuelto en papel verde esmeralda con un lazo plateado brillante. Sacó un suéter de punto plateado y, al desdoblarlo, una R granate lo observaba fijamente. ¿Mione? Su voz se quebró mientras pasaba el dedo sobre la R. Hermione sonrió. Tuve que quedarme con el granate. Y al instante siguiente, Ron abrazó a Hermione con fuerza. Ridley abrió un suéter verde con una T plateada, mientras que los Malfoy llevaban suéteres morados a juego, pero cada letra estaba tejida en un color diferente. Mientras Ron seguía llorando por su suéter, Lady Malfoy se giró hacia Harry y preguntó: ¿Puedo preguntar por los suéteres? Harry miró el suyo, verde con una H dorada. La señora Watson, la mamá de Ron, solía hacerle un suéter a cada miembro de la familia cada Navidad. Y si querías a su familia, eras familia. Este habría sido el primer año que no le habrían regalado uno. ¿Sabes? Su suéter fue el primer regalo de Navidad que recibí. Suena como una madre maravillosa. Lo era. Era feroz y protectora, y a veces autoritaria, pero creo que era porque le preocupaba mucho perdernos. Te contaré un secreto, Harry. Todas las madres se preocupan por sus hijos. Tras un momento de silencio, Lady Malfoy abrazó a Harry con fuerza y le susurró: Gracias, Harry. Abraxas me contó lo que pasó con los Thestrals. La culpa lo había carcomido durante años. Dijera lo que dijera, nunca la aliviaba. Se ha ido, y todo gracias a ti. Tras abrir los regalos y desayunar con glotonería, los padres Malfoy enviaron a los niños a buscar el tronco de Navidad. Hermione interrogó a Abraxas y a Ridley sobre las tradiciones navideñas. Yule, como explicó Malfoy, era la celebración del fin. Se trataba de retribuir a la Tierra por haberlos sustentado durante el crudo invierno. Pero, sobre todo, se trataba de esperanza. Esperanza de que el frío invierno casi hubiera terminado y de que pronto llegara una primavera abundante. Esperanza de días más largos y un nuevo año. Tendrían que encontrar un tronco que cayera del árbol de forma natural. Cuando Hermione preguntó cómo elegían entre los cientos de troncos, Malfoy respondió que la magia los guiaba. El tronco se quemaría. El fuego se originaría con su magia. El fuego duraría hasta los primeros rayos del día y las cenizas se esparcirían en el árbol de donde provenía el tronco. Para ser sangre pura, parece que no conoces muy bien nuestras tradiciones, preguntó Malfoy, curioso por su desconocimiento. Era definitivamente sospechoso que Hermione, quien se pasa el tiempo aprendiendo, no estuviera familiarizada con sus propias costumbres. El trío intercambió miradas rápidamente con la esperanza de transmitir una mentira lo suficientemente buena. Hermione rompió la tensión primero. A mi padre nunca le importaron demasiado las tradiciones. Además, nos escondimos entre mugles la mayor parte de mi vida, dijo Hermione encogiéndose de hombros antes de cambiar de tema y hablar de la fiesta de Navidad que tendría lugar ese mismo día. Ron tiró nerviosamente de su túnica de gala. Era mucho mejor que las anticuadas que usaba en cuarto año. Estas eran de corte entallado, y por una vez no eran de segunda mano. Lady Malfoy lo había convencido de cambiar su atuendo naranja por una túnica gris oscuro con hilos plateados que delineaban piezas de ajedrez en movimiento. Era el tipo de túnica que Ron nunca pensó que tendría.
Los Malfoy, al enterarse de que sus invitados no llevaban ropa formal, los llevaron a una boutique de lujo. Una donde Ron no podría permitirse una corbata con la paga de un mes de los Aurores. Aunque el trío insistió en que los Malfoy no tenían que comprarles túnicas, cada uno de ellos y Ridley acabaron comprando varias túnicas nuevas. Harry llevaba una túnica verde oscuro con águilas volando a través de la tela en hilo negro. A Ron le pareció divertidísimo que la túnica de Ridley tuviera colores totalmente opuestos a los de Harry y tuviera diminutas serpientes verde oscuro que se movían igual que las lechuzas de Harry. Al comienzo del baile, el trío se mantuvo unido. Sin embargo, cuando apareció Trixie Gump, Lady Malfoy se llevó a Hermione a rastras para presentarlas, y Lord Malfoy se llevó rápidamente a Harry y a Braxas para presentarlas. Al ver que Lucrecia y Cervella se dirigían hacia él, Ron intentó correr y esconderse. Pero unos minutos después, mientras estaba detrás de una columna en un rincón de la habitación, oyó sus risas frenéticas. Tranquilo, Watson. No estamos aquí para hacerte daño. Pero no nos importaría darle un mordisco a ese culo. Por favor, por el amor de Merlín, deja de coquetear conmigo, suplicó Ron. Oh, pero nos encanta cómo te sonrojas. Combina de maravilla con tu melena pelirroja. Un hombre delgado, de cabello naranja brillante, que solo podía ser Weasley, apareció con un hombre corpulento, de cabello rojo oscuro, probablemente un Prewett, reflexionó Ron. Lucky, no te burles de los pelirrojos. Sabes que hieres mis sentimientos y los de Weasley, dijo Prewett. El Weasley apartó su fina nariz del tomo que estaba leyendo y miró al grupo con confusión. ¿Eh? ¿Por qué me siento herido? Prewett rodeó con su brazo los hombros de Weasley, riendo. Lucky y Zed se están burlando de este pobre tonto por el color de su pelo. Lucrecia rió entre dientes. Tuvimos que llevarnos a este pajarito, bajo nuestras alas, verás, para que pudiéramos enseñarle a volar. Cuando lo conocí, Watson estaba hecho un manojo de nervios. Se sonrojaba y tartamudeaba, y no soportaba mirarme a la cara, yo tampoco. No podíamos dejar que una pelirroja se tambaleara, no cuando estamos saliendo. Míralo ahora mismo. Ron miraba a los primos Black con los ojos abiertos, sin pestañear, llenos de asombro. Había pensado que la capacidad de los gemelos para terminar las frases se debía a la magia gemela, pero quizá fuera un rasgo aprendido de sus abuelas. Cuando Molly Weasley se cansó de los gemelos, lo cual ocurría siempre, los envió con sus abuelas. Tenía sentido. Quizás sea tu abrumadora belleza. En 1642, un mago murió de un shock al ver a su esposa por primera vez. Dicen que era la bruja más hermosa de ese siglo. Aunque la belleza no se puede definir en términos medibles. Por lo tanto, es inconcebible clasificar a las brujas en términos de belleza. Sin embargo, Septimus Weasley fue interrumpido por la mano de Ignatius sobre su boca. Ron resopló levemente ante la escena. Bill haría lo mismo cuando Charlie empezara a parlotear demasiado sobre dragones. Y ese recuerdo llevó a Ron a encontrar otros rasgos que sus hermanos heredaron de sus abuelos. Charlie y los gemelos claramente heredaron el cuerpo bajo y fornido de los Prewett, mientras que los demás eran larguiruchos como los Weasley. Tenían una mezcla del color de pelo de los Prewett y los Weasley. Y sus ojos eran de sus abuelas, llenos de fuego a pesar de los fríos colores del azul y el gris. Pero no, esas no eran todas sus similitudes. Las obsesiones de Septimius le recordaban a su padre y a Charlie, pero Perky adoptó su peculiar forma de hablar. Entre sus abuelos, Harry y Hermione, sentía que su familia estaba unida de nuevo. Mientras Ron estrechaba lazos con sus abuelos y trataba de que los recuerdos no le rompieran el corazón, Harry intentaba esconderse de Lord Malfoy. Desde el principio de la fiesta, Lord Malfoy se había encargado de conectar a Harry con todas las personas importantes de Gran Bretaña. Desafortunadamente para Harry, Lord Malfoy creía que todos eran importantes. Tras reunirse con el mago a cargo de las búhos del Ministerio Interno, Harry se disculpó para buscar comida y esconderse. Tras llenar su plato hasta arriba con la comida festiva, Harry se dirigió al pilar más cercano para esconderse. Sin embargo, el lugar secreto ya estaba ocupado. Al darse la vuelta para irse y buscar un nuevo sitio, el intruso habló. Quédese aquí, señor Powers. Le prometo no hacerle daño. La voz era sincera y Harry decidió quedarse. No puedes culparme por ser cauteloso. Harry se encogió de hombros antes de arrebatarle un mini quiche del plato al intruso antes de darle un mordisco. Alpart Black resopló ante la actitud despreocupada de Harry, no acostumbrado a que alguien fuera tan despreocupado en presencia de él o su familia. ¿Qué? Tenían buena pinta y se acabaron antes de que pudiera coger uno.
Los dos magos se sumieron en un cómodo silencio mientras comían. Harry robaba trozos del plato de Black, quien intentaba detener cada robo. La situación le recordó mucho a la época en que vivió en Grimmauld Place con Sirius durante las pocas semanas previas a quinto año. ¿Y por qué nos escondemos de una multitud tan avasalladora?, preguntó Harry, y Black solo levantó una ceja. ¿Hermanos locos? ¿Madres parlanchinas? ¿Exnovia? ¿Novio actual? Black finalmente interrumpió las conjeturas de Harry con un bufido. Conocer posibles prometidos. Ah, qué madres tan charlatanas, dijo Harry con una sonrisa burlona. No recordaba si el tío favorito de Sirius se había casado antes de morir. Considerando que Alpart le había dejado toda su fortuna, o su esposa había muerto o nunca se había casado. Harry se inclinaba por no estar casado. Decidiendo ser amable, sacó su varita y la apuntó a la cara de Alpart. Quieto. Alpart se quedó paralizado y abrió mucho los ojos. Por Salazar, le dije a mi familia que no te atacara. Por favor, no me hagas daño. Harry se detuvo ante las palabras de Alpart. Uno de sus ojos era azul oscuro, mientras que el otro permanecía gris. Tranquilo, señor Black. No voy a hacerle daño. Bueno, eso espero. No siempre he sido el mejor en la transfiguración humana. Espera, ¿qué? Harry puso los ojos en blanco mientras le acomodaba la nariz a Alpart. Parecía que querías estar ahí fuera disfrutando de la fiesta, pero no puedes porque te pareces a ti mismo. Así que te estoy haciendo ver diferente. Con los últimos ajustes, Harry le pasó a Alpart un espejo conjurado. Me veo diferente, dijo Alpart con expresión de dolor. Harry se rascó la nuca tímidamente. Bueno, no soy Hermione, pero tú ya no pareces una Black. ¿Cómo voy a ligar con la gente si parezco un Murloc? Alpart se encogió de hombros frente al espejo mientras se tocaba y palpaba su rostro desfigurado. Un troll se veía mejor que su rostro actual. Hermione puede arreglar esto. Vuelvo enseguida. Harry salió corriendo de su escondite buscando la cabellera más espesa que pudo encontrar. Unos minutos después, Harry reapareció tras el pilar, con Hermione y Trixie Gump siguiéndolo. Ambas brujas estallaron en carcajadas al ver a Alpart. Ay, menos mal que convencí a tu madre de que un matrimonio entre nosotros no tenía sentido. Porque si estás atascada así y yo tengo que casarme contigo, me voy a casar, dijo Gump entre risas. Merlín, Harry, ¿qué le hiciste al pobre? No era de la manada que nos atacó, lo regañó Hermione. Después de que Harry le explicara el motivo de la transformación, Hermione resopló. Céntrate en la defensa, Harry. Señor Black, ¿aún quiere estar de incógnito o volver a su antigua apariencia? Si pudieras hacerme la persona más guapa del mundo. Hermione puso los ojos en blanco ante la arrogancia que irradiaba. Era evidente que Sirius había aprendido muchas cosas de su tío, incluyendo sus tendencias de mujeriego. Le despegó las cejas y las delineó en dos líneas gruesas y bien cuidadas. Enderezó la nariz y la redujo para que se ajustara mejor a su rostro. Ensanchó y fortaleció la mandíbula. Cuando terminó y retrocedió para evaluar su trabajo, se arrepintió mentalmente. Alpart Black ahora parecía el gemelo de Víctor Krum. Claramente, Harry no lo pasó por alto cuando le dirigió una sonrisa burlona. Oye, no me digas que me hiciste quedar peor. Nunca debí confiar en... Hermione le puso un espejo en las manos a Alpart. Su rostro se iluminó de emoción al observar su nuevo rostro. Señorita Grimson, solicito sus habilidades para todas las fiestas de ahora en adelante. Mis habilidades no son baratas, señor Black. Podemos hablar del pago cuando se reanuden las clases, dijo Alpart con seriedad antes de alejarse lentamente hacia la pista de baile. Al salir, gritó por encima del hombro. Y gracias, Powers, por ser indulgente con mi familia. Escuché lo que tú y el señor Watson hicieron en el Alley, así que gracias por contenerte cuando peleaste con mi familia. El trío se sumió en un profundo silencio, sin saber qué hacer. La conversación se interrumpió. Gump regresó con su familia, Hermione vio a Rookwood y fue a hablar de sus deberes, dejando a Harry solo. Y Harry estaba contento. Desde que regresó al pasado, Harry nunca se había sentido solo. Entre Ron, Hermione, Abraxas e incluso Lestrange y los alumnos de segundo año a los que enseñaba, Harry siempre estaba con alguien. Nadie intentaba asesinarlo. No tenía que distanciarse de sus seres queridos para protegerlos. Y era agradable. Tras un largo viaje en tren de vuelta a Hogwarts, Hermione se alegró de volver a la tranquila atmósfera de la sala común de Ravenclaw. Pasar las pocas semanas con los Malfoy y Ridley la había puesto nerviosa. Estar siempre pendiente de lo que decía o hacía era agotador.
Así que, cuando Hermione entró en la sala común, no esperaba que Augustus casi la atropellara. Pudo ver a Augustus examinándola mientras murmuraba hechizos en voz baja, buscando alguna herida notable. Cuando terminó, Augustus dijo: «Solo he estado preocupado». Hermione se rió entre dientes. «Las múltiples lechuzas te delataron, pero como puedes ver, estoy perfectamente bien. Aunque gracias por pasar por aquí y por el paquete de ayuda». Augustus le había enviado a ella y al resto de los alojados en la mansión Malfoy pociones curativas y los mejores chocolates que el dinero podía comprar después de la pelea en el callejón Diagon. Había algo que quería añadir al paquete de ayuda, pero no quería que hubiera un malentendido. Augustus sacó nerviosamente una pequeña caja de su túnica. Al retirar la tapa, un brazalete con incrustaciones de joyas la observaba fijamente. Cuando los ojos de Hermione se abrieron de par en par ante las implicaciones del brazalete, Augustus cubrió rápidamente la caja. «Este no es un regalo de cortejo ni un regalo de intención. Es solo que desde que supe que estabas presente en el ataque al callejón diagonal, no he dejado de preocuparme. No puedo perder a otra persona». Hermione lo comprendió perfectamente. Tras la batalla de Hogwarts, Hermione rehizo las monedas del DA para que contuvieran un traslador reversible y un rastreador de salud. Y luego, cuando Harry y Ron se fueron a entrenar a Aurores, Hermione le preguntó a la señora Weasley cómo hacía el reloj familiar, y ahora llevaba en su bolso un reloj de bolsillo con las caras de sus seres queridos. Algunas imágenes estaban en gris, ya que la persona aún no había nacido. Quizás pronto añadiría otras caras. «Puedo protegerme, Augustus, ya hemos pasado por esto». Pero cuando Augustus intentó protestar, Hermione levantó una mano para detenerlo. «Pero sé que eres un preocupón, así que ¿qué hechizos de protección hay en esto?» August dejó escapar un gran suspiro de alivio y la tensión se le escapó de los hombros. «¿Entonces lo usarás?» «Si te hace sentir mejor, también le hice uno a Antonin». Al pensar en Antonin Doloz con un brazalete de joyas, Hermione estalló en carcajadas. Cuando recuperó la respiración, preguntó: «¿Te hiciste uno?» Cuando Augustus negó con la cabeza, Hermione continuó: «Yo usaré el mío, si Antonin está de acuerdo y podemos ver cómo te haces uno. Será como una pulsera de la amistad». Augustus asintió con entusiasmo, agarrando el brazo de Hermione. «Vamos a preguntarle a Antonin ahora mismo». Por una vez, Harry se relajaba solo en la sala común. Ron y Felix tenían su clase de sanación, Dolop estaba estudiando con Hermione y Roquefort, Ridley cumplía con sus deberes de prefecto, Rad y Tristán estaban castigados por espiar al equipo de Gryffindor, y Abraxas paseaba a su grupa. Harry cerró el libro que estaba leyendo y echó un vistazo a la sala común. Estaba llena de estudiantes más jóvenes, estudiando en silencio o jugando. El silencio inquietante era típico de la sala común de Slytherin. Y a Harry le costó acostumbrarse. La sala común de Gryffindor siempre era ruidosa y llena de energía. Se jugaba con entusiasmo mientras se contaban historias divertidas junto al fuego crepitante. Era un ambiente vibrante y enérgico. Pero la sala común de Slytherin, en cambio, parecía flotar en un lago. La habitación transmitía una sensación de calma. Y Harry se sentía muy tranquilo hasta que dos serpientes jóvenes aparecieron en su vista. «Harry, Harry, Harry», canturreaba Lial Lupin, con el cuerpo vibrando como si estuviera drogado con azúcar. Harry sonrió. «Lial, Lial, Lial». Luego miró al acompañante de Lial, un Rodney igualmente emocionado. «¿Qué desean, caballeros?» «Rad dijo que te peleaste por las vacaciones y golpeaste a Grindelwald». Solo fueron algunos de sus fanáticos. «Y ya que estás aquí, supongo que quieres saber los detalles», preguntó Harry con una ceja levantada. Cuando las dos serpientes asintieron con la cabeza, Harry rió y pidió 2 sillas más a su mesa para que se sentaran. Entonces, Harry les contó sobre la batalla. Sobre cómo Hermione notó que algo andaba mal, coordinó una evacuación masiva de los presentes y contactó a los Aurores. Sobre cómo Lady Malfoy se subió los bajos de la túnica y los protegió a él y a Ron mientras eliminaban al enemigo. Sobre cómo ambos congelaron, aturdieron y ataron a sus oponentes. ¿Puedes enseñarnos a hacer ese hechizo de congelación? Lialle se quejó mientras Rodney suplicaba con ojos de cachorrito. La mirada de cachorrito no se comparaba con lo que Rad le haría a Harry si se enterara de que le había enseñado a Rodney un hechizo peligroso. Lo siento, chicos, ese hechizo está por encima de vuestro nivel. No os lo enseñaré hasta 6º año. Pero tú lo sabes, Harry, y solo estás en 5º año, señaló Rodney obstinadamente. Y necesitamos saberlo, suplicó Lial antes de que Rodney le diera un codazo y le diera una mirada para que se callara. La curiosidad despertó a Harry y preguntó:
¿Por qué necesitan saberlo ustedes dos? Ambos chicos se inquietaron bajo la mirada de Harry, sin querer ceder. Harry tamborileó con la mano sobre la mesa, esperando a que uno de ellos se derrumbara. Harry estaba dispuesto a apostar a que fue Liam quien reveló su secreto, así que le sorprendió enormemente que fuera Rodney quien rompiera el silencio. Algunos Slytherins están acosando a Liam por ser mestizo y no puedo volver a pedirle ayuda a Rad. Se burlaron de mí todo el año pasado cuando me ayudó. Entonces, ¿por qué me preguntas? Harry se propuso vigilar a los más pequeños. Aunque no descubriera a los niños acosando a Liam, podría detener a otros acosadores. ¿Por qué no te encargarás de los abusadores por nosotros? Primero nos enseñarás a atraparlos. Bueno, mejor no, pensó Harry, nada de golpear a los abusadores. Quizás, en lugar de eso, Harry les pediría a Ron y Félix que les gastaran bromas. Incorrecto. No te enseñaré a golpear a tus abusadores. Pero sí a defenderte de ellos. Una semana después, Lestrange se sentó junto a Harry en la sala común. Gracias, Harry. Te debo una. Era la primera vez que Lestrange llamaba a Harry por su nombre de pila y Harry sonreía radiante. Otra amistad que queda grabada en la memoria. Era la semana después de las vacaciones de Pascua. El trío había decidido pasar las vacaciones en Hogwarts con la promesa de pasar la primera semana de verano con los Malfoy. Harry quería un descanso de las fiestas a las que debían asistir mientras se alojaban con Abraxas, mientras que Hermione quería tiempo para repasar sus timo. A Ron, en cambio, no le importaba tanto como a Harry y Hermione. Fue un descanso relajante. Incluso logró sentar las bases para algunas bromas que él y Félix querían hacer más adelante en el semestre. Actualmente le estaba mostrando a Félix la matriz antigravedad que había tallado en el pasillo del segundo piso. Mientras Ron explicaba que la matriz se activaría aleatoriamente, oyó risas y un leve llanto. Él y Félix se miraron a los ojos antes de seguir el sonido. Había un grupo de chicas, la mayoría con corbatas de Ravenclaw. Dos estaban de pie, riendo, mientras que la tercera estaba acurrucada en el suelo, con la cabeza entre las manos. Ron apretó el puño cuando se dio cuenta de que el llanto venía de la chica en el suelo. Oh, Olive, hiciste que sus horribles gafas se empañaran con tanto llanto. Olive resopló. Al menos ahora le quitan todo el acné. Las dos chicas estallaron en carcajadas. Lo siguiente que Ron supo fue que ambas eran chicas colgadas boca abajo. Su varita estaba afuera y las apuntaba. No recordaba haberlas maldecido. Félix le pidió con calma a Ron que devolviera a las niñas al suelo antes de arremeter contra ellas por acoso. Ron se agachó junto a la niña que lloraba y le dio unas palmaditas suaves en la cabeza. ¿Qué pasó? La niña sollozó y se secó las lágrimas con la manga de su bata. No importa, Ormby tiene razón. Mis gafas son feas, y mi acné me hace ver horrible. Dame tus gafas Dije que me dieras tus gafas. Si no te gustan, podemos transformarlas en un nuevo diseño. Le entregó las gafas en silencio y Ron estudió la montura. Eran redondas y plateadas, demasiado grandes para el rostro de la chica. Acortó la altura de la montura y alargó los círculos para que parecieran un cuadrado redondeado. Finalmente, cambió el metal a un color bronce para combinar con su corbata. Ella miró con asombro las nuevas gafas antes de probárselas. ¿Cómo me veo? Preguntó nerviosa. Ron sonrió y le entregó un espejo conjurado. Son tan bonitos. Pero no son para mi cara llena de granos. Oye, no menosprecies mi esfuerzo. Los hice para ti, por eso deben estar en tu cara. Parecía avergonzada de sus palabras y Ron notó que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ron entró en pánico. No quería causarle más dolor a la chica, pero no sabía qué decir. Afortunadamente para él, Félix salvó el día. Tus granos no son tan graves. Si pasas por el ala médica, tenemos pociones que los curan y cremas que reducen las cicatrices. La niña se iluminó ante las palabras de Félix. Y si tienes más problemas con los abusadores, búscanos a Hermione Grimson. Está en 5º año en tu casa, ¿de acuerdo? Dijo Ron. Soy Ron Watson y él es Félix Avery. Gracias por su ayuda. Soy Myrtle Warren, dijo antes de salir corriendo de allí. Ron se quedó congelado mientras la chica corría de regreso a su dormitorio. Myrtle Warren. Myrtle la Llorona. Una Myrtle Llorona viva. Ella debería haber muerto durante las vacaciones de Pascua. Ridley debería haber hecho su primero Horcrux. Hagrid debería haber sido incriminado esta semana. Pero Myrtle Warren no era Myrtle la Llorona. Ella estaba viva. Lo estaban haciendo. Estaban cambiando el pasado y salvando gente.
Finalmente, tuvieron la prueba de que todo su arduo trabajo, sus lágrimas y su dolor valieron la pena. Ron no podía esperar para contárselo a Harry y Hermione. «Ron, ¿estás bien?» Félix tenía una mirada preocupada en su rostro mientras miraba a Ron. Ron sonrió ampliamente. «Nunca he estado mejor. Por mucho que me duela admitirlo, Black, necesito tu apoyo para deshacerme de la clase de estudios de la mujer», dijo Hermione dirigiéndose al cuadro que estaba junto a la cabeza de Walburga. Siguiendo una sugerencia de Ron, Hermione le pidió al Slytherin que se reuniera con ella en el comedor después de la clase de encantamientos. Él sugirió que aliarse con un conservador con mucha influencia la beneficiaría en su búsqueda. Walburga dejó escapar un bufido indigno. «¿Finalmente te diste cuenta de que no eres nada, Grimson?» «No, pero sé que puedes fingir ser una bruja de sangre pura, pero jamás te someterás a la palabra de un hombre». Walburga se burló de esa afirmación, pero Hermione continuó. «Quieres ser, no, mereces ser la matriarca de la familia Black, pero no perteneces a la rama principal. Sé que te las arreglaste para conseguir un contrato matrimonial con Orión para convertirte en matriarca. Pero, ¿Orión te permitirá tener voz en asuntos familiares o te quedarás en casa criando pequeños herederos?» «Me escuchará si sabe qué es lo mejor para él», espetó Walburga, con veneno destilando cada palabra. Hermione se estremeció ante el tono de Walburga, pero no vaciló en su súplica. «¿Pero no sería mucho más fácil si nuestros compañeros masculinos nos trataran como iguales?» Reflexionó Hermione y luego dijo con dulzura. «No quiero deshacerme de la clase, Walburga. Es vital y útil. Y aunque es una tradición, ¿no debería ser opcional u obligatoria para todos los sexos?» Y cuando Walburga no dijo nada, Hermione levantó las manos con desesperación. «¿Tienes elfos domésticos? Por el amor de Merlín, ¿de verdad necesitas saber hechizos de limpieza?» Walburga parecía haber terminado la conversación y preguntó secamente. «¿Y a mí qué me importa? Es una o fácil para mí». Hermione sonrió con suficiencia. Ya era hora de mostrarle a Walburga por qué Rita Skeeter le temía. «Sé que eres una bastarda». En cuanto Hermione soltó la bomba de un secreto, alzó su escudo más poderoso. No tardó ni un segundo en desatar su arsenal cuando Walburga desató su poder. A Hermione le asombró la cantidad de hechizos que recibió. Incluso hubo algunos que Hermione nunca había visto, pero todos fueron débiles contra su escudo. Ella clavó sus talones en el suelo y reforzó su escudo. «No me vencerás, Black. Soy un veterano de guerra y la sociedad no te ha enseñado a luchar con valentía. Pero estoy dispuesto a hacer un juramento inquebrantable. No revelaré a nadie tu ascendencia si me ayudas a cambiar de clase y no me harás daño ni me matarás por conocer este secreto». Hermione aguantó unos minutos más antes de que el lanzamiento de Walburga cayera repentinamente. La nariz de Walburga se ensanchó al soltar una bocanada de aire, derrotada y cansada, pero el veneno no abandonó su mirada. «Consentiré, pero dime cómo lo descubriste». Una tarde, estaba estudiando en la biblioteca cuando Alpard Black irrumpió con chismes familiares. El valor del secreto superaba con creces la deuda por la sencilla transformación que realizó en la fiesta, así que Hermione le ofreció un pequeño favor a cambio. Como si supiera cualquier cosa, fui a la biblioteca. Mintió Hermione con una sonrisa burlona. Técnicamente, la verdad se aprendía en una biblioteca, no leyendo un tomo. Walburga puso los ojos en blanco ante la afirmación y decidió dejar la pregunta sin respuesta por ahora. El voto solo le prohibía hacerle daño a Hermione por conocer el secreto, no por descubrir cómo lo había descubierto la Ravenclaw. Walburga extendió el brazo para que Hermione pudiera cumplir el voto. El hilo dorado de la magia se hundió en sus brazos. «Déjamelo a mí, Grimson», murmuró Walburga mientras se daba la vuelta para marcharse. Ese maldito argumento de los elfos domésticos debería funcionar. «Harry, amigo, ¿estás seguro de que es buena idea?», preguntó Ron mientras jugueteaba con un alfil antes de colocarlo en el tablero entre él y Harry. «Es un poco arriesgado». Harry se inclinó hacia adelante en una silla de felpa transfigurada mientras movía rápidamente a su reina. «¿Fue tu idea, Ron?». Ron resopló con incredulidad. «Maldita sea, amigo, lo único que dije fue que teníamos que vigilarlo mejor». Antes de que Harry pudiera responder, alguien llamó a la puerta del aula no utilizada en la que estaban encerrados. Ron se movió para dejar entrar a su invitado, mientras Harry comenzó a proteger la habitación. Después de unos minutos de silencio, su invitado habló. «Ahora me dirás por qué querías encontrarte conmigo aquí y si realmente necesitamos 3 hechizos de privacidad diferentes», preguntó Tom Riddle con una ceja levantada, sin apartar los dedos de la varita en su cintura. Harry sonrió con un brillo en sus ojos verdes.
No te preocupes, Ridley, las barreras de privacidad son para nuestros secretos, no para los tuyos. En realidad, no nos importan tus secretos, excepto uno. Y por eso estamos aquí. Ridley le devolvió la sonrisa a Harry, pero donde la de Harry era alegre, la de Ridley era aguda y letal. ¿Y qué secreto crees que escondo? La tensión inundaba el aire a su alrededor. La magia de Ridley estaba tensa y lista para atacar. Harry ignoró la aprensión que sentía en el estómago. Si esta reunión salía mal, podrían perder la amistad de los caballeros de Walpurgis y el plan A se iría al traste. Y el plan B, inexistente. Ron y yo necesitaremos un juramento antes de decírtelo, y será mutuo. No contarás nuestro secreto y nosotros no compartiremos el tuyo. Y no te preocupes, lo escribió Hermione. Así que es sólido, intervino Ron intentando calmar la preocupación de Ridley. Tom recorrió la sala con la mirada y notó que el tercero del trío estaba ausente. Iba a preguntar dónde estaba la ficha, pero entonces recordó que Antonin había dicho algo sobre batirse en duelo con la chica. Bueno, le arrancaría el juramento de una forma u otra. Tom estudió el juramento que Hermione había escrito y volvió a quedar maravillado con la chica. No había escapatorias que ninguna de las partes pudiera aprovechar. Maldita sea, pensó Ridley, estaba en una posición ventajosa, y realmente quería saber el secreto que guardaban los estudiantes transferidos. Y si conocían uno de sus secretos más oscuros, los mataría a todos. Nada en el juramento lo impedía. Una vez que Ridley estuvo satisfecho, Harry y Ron se turnaron para crear el juramento con Ridley, mientras el otro lo presenciaba. Cuando los hilos dorados de la magia se asentaron en sus manos, Ridley le indicó a Harry que revelara los secretos. Helios Powers no existe. Cuando mi padrino y la familia de Ron fueron asesinados, no queríamos separarnos. Yo habría acabado en un hogar abusivo, y Ron y Hermione habrían ido a un orfanato. Así que creamos a Helios para mantenernos unidos y fuimos a Inglaterra. Era un secreto decente, pero al final no valió nada. En un año, el trío cumpliría 17 años y un tutor sería irrelevante. A menos que, ¿cómo lo hicieron? ¿Falsificaron documentos del gobierno? Harry y Ron asintieron a la vez, sin ninguna vergüenza de haber infringido varias leyes. Pero ese hecho valía más que la inexistencia de los poderes de Helios. Ridley podría usar al trío para falsificar documentos gubernamentales y simplificarse la vida. Pero algo aún le pesaba en la mente. Este secreto no estaba relacionado con los Horrocruxes, ni con encontrar las cámaras secretas, ni con encontrar a la familia de su padre. ¿Por qué me cuentas esto? Sabemos que vives en un orfanato, y además Muggle. Que Helios te adopte y vivas con nosotros, dijo Harry con una sonrisa despreocupada. Antes de que Ridley pudiera siquiera pensar en la idea, Ron intervino. Pero necesitarás un trabajo, porque estamos en quiebra. Abandonar el orfanato. Dejar a la matrona y a los niños malcriados. Rodéate de otros magos. Permanecer en el mundo en el que nació. Ridley anhelaba este momento, pero no quería deberle nada a nadie. Como cuando la matrona pensó que Ridley le debía algo por haberlo llevado a un orfanato estatal, o como cuando Dumbledore pensó que tenía influencia sobre Ridley por haberlo introducido a la magia. Ningún Ridley quiere ser libre bajo sus propios términos. Ridley miró a Harry con los ojos entrecerrados. No te necesito a ti ni a tus limosnas. Harry lo miró con sus tristes ojos verdes y negó con la cabeza lentamente. No vamos a hacer esto, así que nos debes una. He estado en una situación terrible y, cuando salí, me prometí hacer lo que fuera necesario para asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo mismo que yo. Y solo fui liberado gracias a mis amigos. Tenemos la capacidad de ayudar, así que ¿por qué no ayudar? Añadió Ron, encogiéndose de hombros como si lo que dijo no fuera gran cosa. Ridley quedó horrorizado ante el nacimiento de estos dos. La vida se trata de ejercer control sobre los demás, obligarlos a obedecer tus órdenes. El chantaje y las promesas de futuro son la forma en que funciona el gobierno. ¿Cómo es que ustedes dos están en Slytherin? Ambición, dice Harry. El ingenio, responde Ron. Ninguno de los dos amplió más la cuestión. No hay lugar en el mundo para las sutilezas, pero Ridley se aprovecharía de cualquiera que pensara diferente. Sin supervisión adulta y rodeado de magia valdría la pena, incluso si tuviera que conseguir un trabajo. Tienes un trato, Powers. Los chicos viajeros en el tiempo dieron un suspiro de alivio. Podrían vigilar a Ridley y, con suerte, evitar que matara a su familia Muggle e incriminara a los Gaunt. Y sin muertes, no había Horrocruxes. Y Myrtle Warren seguía viva meses después de su fecha de muerte original, otro Horrocrux evitado.
Harry y Ron le dieron a Ridley la documentación para que la llenara y le informaron que la presentarían. Ridley presionó para que le diera más detalles, pero Harry guardó silencio sobre sus planes de infiltración. Ron le contó la verdad a Ridley. Harry se presentó en el ministerio bajo el pretexto de la poción multijugos y entregó la documentación correspondiente a la persona indicada. A nadie en el ministerio le importa la adopción de miembros que no sean de los 28 sagrados. Ridley puso los ojos en blanco ante la estupidez del ministerio. Al irse, Ridley miró hacia atrás. Y dile a Hermione que no necesito una mesa de estudio 2 meses antes de los timos. Es una locura. Era el penúltimo partido de Quidditch del año, y el último para el equipo de Slytherin. Hoy jugaban contra Ravenclaw y, según su puntuación total de hoy, Slytherin podría ganar la copa. Ron ya había calculado la puntuación mínima necesaria, la mínima diferencia de puntos para vencer al equipo de Ravenclaw y la máxima puntuación que las Águilas podían obtener para asegurar la copa antes del partido de Gryffindor contra Hufflepuff. Ron hizo que revisaran sus matemáticas tanto a Hermione como a Christian y al profesor de Arimancia. Acertó de pleno, lo que asustó a Ron. No había mucho margen de error. Ron se arrepintió de haberle informado a su capitán sobre los datos, ya que habían tenido 2 semanas de prácticas consecutivas. La única razón por la que no practicaron ayer fue que Hermione, con el apoyo de Félix, acorraló a Tristán y le recalcó la importancia del descanso y la recuperación. El equipo de Slytherin estaba entusiasmado antes del pitido inicial, y se notó con un juego espectacular. Pero tras una hora de vuelo bajo el cálido sol, las serpientes empezaban a flaquear. Tras el tercer error en poco tiempo, Tristán pidió tiempo muerto. Chicos, tenemos que volver a concentrarnos en el juego. Christian dio un trago a su botella de agua antes de mirar fijamente a cada jugador. Solo pueden conseguir 40 puntos más antes de que perdamos nuestra victoria garantizada. Y necesitamos otros 70 puntos y la snitch. El equipo solo murmuró su acuerdo. Estaban cansados y sedientos, y listos para terminar. Y Tristán estaba a punto de arrancarse los pelos. Ron cerró los ojos mientras repasaba todas las ideas y planes que había ideado en los últimos meses. Los Ravenclaw tenían 2 puntos débiles. Odiaban el contacto físico y su buscador palidecía en comparación con Harry. Capitán, tengo algunas ideas. Ron hizo una pausa esperando un asentimiento de Tristán antes de continuar. Radicari se esfuerzan al lanzar las Bloodhairs contra cualquier águila. Aunque no las alcancen, no hay problema, siempre y cuando la pelota se acerque lo suficiente como para asustarlas. Si uno de nuestros cazadores está cerca de una Bloodhair, láncenle el palo. Cazadores, lancen la Bloodhair contra cualquiera de azul. Tristán sonrió ante la idea de Ron. Dale donde más duele. Creo que podemos hacerlo. ¿Tienes alguna idea para Harry? Claro, Harry, amigo, te mantendrás cerca del buscador de la garra. Eres más rápido y ágil que ellos. Si alguno de los dos ve la snitch, podrá atraparla antes que ellos. Pero si no ganamos por al menos 70, cúbrelos, explicó Ron. Ron tiene razón. Usa la fuerza física o apásalos. Como dijo Ron, no atrapes la snitch hasta que ganemos 70 puntos, exigió Christian, insistiendo en la importancia de los puntos. Cuando Harry asintió, comprensivo, Tristán sonrió y miró al resto del equipo. Todo esto es para garantizarnos la victoria en la Copa de Quidditch. Pero incluso si no ganamos por 70, los leones tendrán que vencer a los tejones. Y sabemos que eso no va a suceder. Así que, a dar lo mejor de nosotros y a llevar a las águilas de vuelta a sus nidos. El resto del equipo aplaudió, renovado con vigor mientras se elevaban hacia los cielos. Para cuando el equipo de Slytherin anotó otros 50 puntos, los cazadores de águilas se estremecían cada vez que veían una Bloodhair cerca de cualquier serpiente. Los bateadores de Ravenclaw ya no lanzaban Bloodhairs contra los Slytherin, sino que las sacaban del campo. Harry había guiado al buscador de Ravenclaw en múltiples fintas de persecución, incluyendo una maniobra de tirabuzón que dejó al otro buscador aturdido. Cuando Ron salvó otro gol, se la lanzó a Félix. 2 goles más, Félix. Intenta mantener la Quaffle lejos de este extremo. Solo nos pueden meter un gol más. Puedes contar con nosotros. Gritó Félix antes de pasársela a Tristán, quien anotó. Necesitaban un gol más antes de que Harry pudiera intentar la snitch. 3 intentos más de sus cazadores fallaron, y uno de los cazadores de águilas logró anotarle a Ron cuando este fue derribado por una Bloodhair bien puntera. Sin embargo, eso no les importó, ya que Félix metió otra bola entre las anillas. Los últimos puntos que necesitaban. Tristán le hizo una señal a Harry para que encontrara la snitch.
Y la carrera comenzó. Los cazadores y los bateadores hicieron todo lo posible por mantener la Quaffle fuera del alcance de las águilas. Y cualquier Quaffle que intentara atravesar las porterías verdes era bloqueada por Ron. Harry seguía junto al buscador de Ravenclaw, pero ya no los estaba guiando en fintas de persecución. De repente, Harry empezó a lanzarse a toda velocidad. Por mucho que Ron deseara ver a su amigo atrapar la Snitch, no pudo, pues un cazador de Ravenclaw se dirigía hacia él con una Quaffle. El cazador apuntó la Quaffle hacia el aro izquierdo, pero en lugar de lanzarla hacia adelante, la dejó caer a un cazador de águila que estaba debajo. La Quaffle fue lanzada rápidamente al aro derecho, y Ron corrió a bloquear el gol. Pero cuando Ron apenas tocó la pelota, una voz fuerte retumbó. Potter atrapa la Snitch. Los Slytherin ganan. Los hombros de Ron se hundieron en alivio cuando la Quaffle que intentó detener golpeó el costado del aro y cayó al suelo. El locutor volvió al altavoz. El profesor Pliner me acaba de informar que Slytherin acaba de ganar la Copa de Quidditch. Gryffindor y Hufflepuff jugarán en 2 semanas para decidir el resto de la clasificación. Pero felicidades a nuestros ganadores de la Copa, Slytherin. La multitud de Slytherin vitoreó aún más fuerte y un cántico de Slytherin se extendió rápidamente por las gradas. Cuando Ron aterrizó en el suelo, Harry lo abrazó y rápidamente Félix se unió a él. Pronto todo el equipo estaba en un abrazo grupal. «Lo logramos, por fin ganamos», gritó Tristán. Acarició la cabeza de Ron con cariño. Todo fue gracias a este fantástico mago pelirrojo. El mejor guardián del país. Entonces, corre el rumor de que necesitas un trabajo de verano. Tristán parecía el gato que se comió la crema. ¿Por qué necesitarían un trabajo de verano? No todos podemos vivir de la riqueza familiar, Abraxas. Rad miró de reojo al rubio con incredulidad. ¿Qué pasa?, preguntó Harry con valentía, sin estar seguro de lo que estaba a punto de suceder. Él, Ron y Ridley acababan de regresar a la sala común de una reunión con Hermione sobre trámites de adopción cuando sus compañeros de Slytherin atacaron. Augustus mencionó que Hermione estaba llenando solicitudes de empleo. Y como no se gradúa este año, supuse que era para un trabajo de verano. Explicó Tristán. La mente de Ron se puso a toda marcha, intentando gritar para salir de esto. Arqueó una ceja y replicó. Bueno, eso no significa que necesitemos trabajos de verano. Hermione es una triunfadora. Tranquilo, amigo, lo entendemos. Una familia pequeña, probablemente con poco dinero, acoge a 4 huérfanos. Lo entendemos, el dinero escasea y se necesitan trabajos para pagar las cosas. Y lo más importante, podemos ayudar. Somos sangre pura. No hacemos trabajos, hacemos prácticas remuneradas, añadió Félix con una sonrisa burlona. Tristán le puso los ojos en blanco a su amigo. Lo que Félix quiere decir es que hablamos con nuestras familias para ver si conocían alguna pasantía que te interesara. Oh, ¿es por eso que me pediste que le preguntara a mi padre sobre una pasantía de mago?, preguntó Abraxas, con la comprensión reflejada en su rostro. Lestrange le dio una palmada en la nuca a la rubia. Sí. Tom sería excelente ahí. ¿Te parece bien, Tom? Ridley entrecerró los ojos al ver a sus seguidores. Qué presunción que necesitara un trabajo y querría uno en el Wizmont. Era una buena idea, pero Ridley estaba furioso porque no se le había ocurrido y tuvo que depender de sus secuaces para conseguirlo. Me honraría con una pasantía en el Wizmont, ¿qué implica? Al percibir la aspereza en la voz de Ridley, Abraxas respondió con cautela. Estarás presente en las sesiones del consejo como secretario de mi padre. Tendrás acceso a las leyes y proyectos de ley que se debaten en el consejo y sabrás la tendencia del cuerpo electoral antes que el público. ¿Te parece bien? Si no, seguro que podemos ayudarte a encontrar otra opción. Ridley sonrió dulcemente. No, creo que será perfecto, Abraxas. Por favor, avísame si tu padre está interesado en una pasantía. Abraxas asintió, sintiendo un gran alivio. Sacó una pluma y papel para empezar a escribirle una carta a su padre. Lestrange centró su atención en Harry. Mi padre dirige un campamento de duelo durante el verano. Siempre busca ayuda con los estudiantes más jóvenes y ya está impresionado contigo. Harry lo miró confundido. Aún no conocía a Lord Lestrange. Se preguntó cómo había logrado impresionarlo. La confusión debió de reflejarse en su rostro, porque Rad aclaró. Hermano mío, eres un imbécil. Rodney le presumió a papá en Pascua y ha estado promocionando tu nombre. Harry lo pensó un momento antes de aceptar.
Ojalá fuera como el Ed, solo que sin el temor de una guerra inminente que se cernía sobre ellos y una propaganda que promocionaba a un sapo intentando expulsarlos a todos. Reed le miró de reojo a Tristán y sonrió con suficiencia. Déjame adivinar, ¿conseguiste una pasantía para Watson en el equipo de Quidditch que tenga tu familia? Qué buena manera de arruinar la sorpresa, Tom. Christian puso los ojos en blanco y miró a su señor. Los ojos de Ron se iluminaron de emoción. ¿Los Canons? ¿Me conseguiste trabajo en los Chudley Canons? Ron abrazó a Christian con fuerza y lo levantó del suelo, bailando en círculo. Christian, divertido, le dio una palmadita en la espalda a Ron para que lo bajara, mientras los demás se reían de sus travesuras. Resoplando, Félix bromeó. Ni siquiera sabes qué harás, amigo. Por Salazar, podrías estar fregando los baños. La cara de Ron cayó por un segundo antes de que Félix y Tristan comenzaran a reír más fuerte. No te preocupes, Ron, trabajarás como asistente del entrenador asistente. Tristán comenzó a explicar los detalles del trabajo, pero Ron no estaba escuchando y se desmayó de la emoción. Los reflejos de búsqueda de Harry le permitieron atrapar rápidamente a su amigo antes de que el pelirrojo le rompiera el cráneo en el frío suelo. Félix realizó un escaneo básico sobre Ron antes de aplicarle un reanimador. Ron, aturdido, se incorporó, con aspecto confundido y ligeramente enfadado. ¿Por qué carajos me acabas de despertar, amigo? Estaba teniendo el mejor sueño de mi vida. Iba a trabajar para los Canons. Los malditos Canons, amigo. Félix sonrió y asintió lentamente. Eso no fue un sueño. Cuando Ron volvió a desmayarse, Dolores miró a Harry y le preguntó. ¿Crees que a Hermione le gustaría hacer prácticas con mi padre? Está en el sector privado de guardias. Bueno, no se desmayará de la emoción, pero creo que lo disfrutará, dijo Harry mientras hacía flotar el cuerpo de Ron hacia su cama. Dolores asintió alegremente antes de salir del dormitorio, probablemente para irrumpir en Ravenclaw y preguntarle a Hermione. Ridley y Abraxas lo siguieron, rumbo al aviario para enviar un mensaje a Lord Malfoy. Harry les pasó a sus dos mejores amigos cervezas de mantequilla que había robado de la cocina antes de tirarse en el sofá. Los exámenes finales habían terminado hacía unos días y el trío decidió celebrar en la sala de requisitos. Habían sido unos meses agotadores y el futuro aún estaba en una delicada balanza, pero el trío decidió tomarse un momento para celebrar todo lo que habían logrado durante el año escolar. Hermione cerró el libro que estaba leyendo y levantó su copa. Por los planes de Ron. Sin Ron, estarían atrapados en un futuro horrible, pensó Hermione. El plan de retroceder en el tiempo y hacerse amigo de los caballeros originales de Valaburgus fue idea de Ron. Él fue quien estudió a los miembros y descubrió cómo hacerse amigo de cada uno. Puede que sus estrategias lo hubieran derrotado en ajedrez contra Tristán, pero las tácticas de Quidditch de Ron le granjearon el cariño de los Slytherin. Mientras que sus travesuras le ayudaron a congraciarse con Félix. Y cuando todo parecía perdido por lidiar con Ridley, fue la idea de Ron de adoptarlo lo que los puso de nuevo en camino para evitar que Ridley creara Horcruxes. Ron se sonrojó ante el elogio, pero sonrió ampliamente. Por la locura de Harry. Aunque Ron fue quien aplaudió, no fue realmente la locura de Harry lo que había llevado al trío tan lejos. No, fue la genuina sinceridad de Harry Potter. La conversación sincera con Malfoy sobre perdonarse por la muerte de un ser querido consolidó esa amistad. Su afán por asegurar que las nuevas generaciones recibieran protección y una buena educación conquistó al Estrange. Incluso comprender la soledad y la falta de libertad, puso a Ridley de su lado. Riendo, Harry levantó su propia bebida. Por Hermione por ayudarnos a aprobar nuestros exámenes. Hermione le arrojó la almohada en la que estaba apoyada a Harry, quien rápidamente cambió su declaración. Por Hermione por arrastrar esta era al futuro. En opinión de Harry, nadie mejor que Hermione para hacer ver sus errores. No solo consiguió un cómplice en Walburga Black y Alpart Black, sino que también lograron eliminar estudios de la mujer como asignatura obligatoria. Empató con Ridley como la mejor de su año y se ganó el respeto de Dolores y Rookwood por ser la intrépida Hermione. El trío hizo chocar sus remolachas mientras disfrutaba del respiro antes de su largo verano y la siguiente fase de sus planes, cambiar las mentes de los sangre pura.